Y sabemos que venimos a la casa de Dios y vamos a irnos con ese milagro. Dios conoce la condición como hemos venido, nos hemos preparado este día. Este día dejamos para alabar y bendecir el nombre de Dios. Quiero compartir un devocional que está en Gálatas 1. Vamos a estar leyendo en Gálatas 1, el 7 y el 8. Dice, no hay otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Eso para que nosotros también prestemos esa atención, ese cuidado, porque vuelve a decir, antes lo había dicho, pero ahora lo vuelvo a repetir. Ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciare otro evangelio diferente al que hemos anunciado, sea anatema, como antes hemos dicho. También ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Aquí nos recuerda a nosotros que tengamos cuidado, que puede venir alguna persona, alguien, a predicarnos otro evangelio. Es por eso que nosotros como hijos de Dios, que estamos en los caminos de Dios, tenemos que tener siempre ese cuidado. Y la palabra de Dios nos habla cómo nosotros vamos a poder llegar a entender y comprender lo que Dios nos quiere decir en esta tarde. Cuidado. Hay una historia que es muy atrapante, que Dios nos habla acerca de dos profetas. Estos dos profetas estaban en el tiempo de cuando el rey Salomón ya había muerto. Entonces, ahí donde se mueve toda la situación. Y en el reino del norte había un rey, el rey Jeroboam. Este rey que vivía ahí en el reino del norte, este rey estaba haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. Estaba llevando al pueblo de Dios a que no adore al Dios vivo, sino que adore a los dioses paganos. Él había hecho construir 2 becerros de oro, 2 altares, para que el pueblo de Dios no vaya a Jerusalén a adorar a Dios. Entonces, ahí es donde Dios manda a este profeta. Lo manda desde Judá, lo manda hasta Betel, a donde estaba este rey Jeroboam. Por mandato de Dios, este profeta se va y lo confronta a este rey Jeroboam. Y cuando lo confronta por la maldad que estaba haciendo, ahí dice que... Ahí te quiero compartir lo que dice. Aquel día, esta historia se encuentra en Primera de Reyes 13:3. Ahí es donde este profeta lo confronta a este rey Jeroboam por mandato de Dios. Y le dice en Primera de Reyes 13:3, y aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Eso fue la palabra que Dios mandó a este profeta, al rey Jeroboam. Pero ¿qué es lo que hizo? El rey se enojó muchísimo. Se enojó muchísimo porque este profeta vino a confrontarlo. Entonces él extendió su mano y les dijo, prenderlo, que lo lleven, que lo encarcelen. Y en el momento que extiende su mano queda paralizada, su mano se le secó.
Y en el momento que él ve esa situación, este rey, el rey Jeroboam, dice que se desesperó y pidió a este profeta, pidió que ore por él, que ore a su Dios para que su mano sea restaurada. Y el profeta oró a Dios y su mano fue restaurada. Pero en ese momento los altares de piedra se quebraron en dos y se esparció por todos lados las cenizas. El pueblo de Dios que estaba reunido allí, en ese lugar, quedó asombrado lo que había pasado, lo que había sucedido, el poder de Dios manifestado en ese lugar. Un profeta de Dios dio palabra a un rey, confrontó a todo un reinado. Pero entre todas esas personas ahí reunidas, estaban los hijos del otro profeta. Habla la palabra de Dios que es el profeta viejo. La palabra aquí no habla, no menciona el nombre, sino que son profetas y no menciona los nombres. Este profeta vivía en ese lugar, vivía en Betel, pero los hijos estaban ahí en ese lugar, en esa situación, y vieron todo lo que había acontecido. Entonces se fueron a su casa y le contaron a su padre todo lo que habían visto. Habían escuchado cómo el poder de Dios se había manifestado, cómo confrontó al rey Jeroboam. El rey Jeroboam, en ese momento, lo había querido apresar, llevar preso, llevar detenido, pero ocurrió eso, su mano quedó seca. Pero nosotros también podemos ver en la palabra de Dios que en ese momento que sucedió todo eso, el rey Jeroboam cambió su actitud. Él primeramente lo señaló para que lo condenen, pero al ver todo eso, su mano restaurada y todo lo que había pasado, invita a este profeta que vaya a su casa para que coma pan y beba agua. Entonces este profeta le dice, pero el varón de Dios dijo al rey, en el versículo 8, dice, pero el varón de Dios dijo al rey, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iré contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque Jehová diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Todo esto le contaron sus hijos al otro profeta, a este profeta viejo. Ellos de este rey, cómo lo habían confrontado y cómo vieron el poder de Dios. Este profeta viejo estaba escuchando todo eso. Entonces él le pregunta, ¿a dónde va? ¿A dónde fue este profeta? El profeta joven. Se fueron por otro camino, no por el lugar que venía, porque todos los iban a conocer, sino que le indican por dónde iban. Este profeta viejo, escuchando a sus hijos, dice que le pidió que le prepare su asno y comenzó a ir por el camino en busca de este profeta. Y cuando llega a un lugar, le dice, ¿tú eres el profeta de Dios? Sí, le dice, yo soy. Entonces él le dice, yo te invito a que vengas a mi casa para comer pan y tomar agua. Y el profeta le dice, yo por mandato de Dios no puedo volverme, no puedo comer pan ni beber agua en este lugar. Entonces el profeta viejo le dice, yo también soy un profeta de Dios, y un ángel me habló por mandato de Dios para que venga y te lleve a mi casa, así podamos compartir el pan y el agua. Este profeta engañó con mentiras, con engaños, lo llevó a su casa. Y cuando lo lleva a su casa y estaban compartiendo el pan y el agua, vino palabra de Dios a este profeta viejo. Vino palabra de Dios y le dijo,
en el versículo 20, y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver, y clamó el varón de Dios que había venido de Judá, diciendo: así ha dicho Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te ha prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Te quería decir que él iba a morir en esa tierra, no iba a llegar a la tierra de Judá donde estaban sus padres. Me imagino en ese momento la situación de este profeta. Aquí no dice que él dijo algo, él no dijo nada, él callado se levantó, tomó su asno y comenzó su viaje de regreso. Pero en el camino se le presentó un león y lo mató. Ahí en ese lugar estaba el león, estaba el asno y estaba el cuerpo en el suelo. La gente que se acercaba iba viendo esa situación como un cuadro, porque el león no tocó su cuerpo, simplemente o solamente por mandato de Dios lo mató, sino que no destrozó, no devoró el cuerpo del profeta. Tampoco hizo nada al asno. Él estaba sentado y tampoco hacía nada a la gente que estaba mirando. Entonces nosotros, con esta historia que Dios hoy nos trae para nuestras vidas, tiene una hermosa enseñanza. Nosotros podemos ver que el león no destrozó al profeta, porque únicamente Dios disciplinó a su siervo, pero puso un límite. El límite de no destrozar, de no devorar su cuerpo. Nosotros tenemos un Dios, ese Dios de la creación, ese Dios del universo, que Él pone un límite, y un límite claro, que el león no puede pasar esa frontera. Así nosotros hoy, así es con el diablo, con nuestras vidas. Ese león rugiente no puede atravesar ese vallado de ángeles que Dios lo pone para protección de sus hijos. Es por eso que esta palabra hoy nos trae una enseñanza valiosa para nuestras vidas, porque Dios le dejó a este profeta una enseñanza, le dejó una recomendación específica, un mandato específico: obedecer la voz de Dios, hacer lo que Dios le había mandado, pero fue engañado. Así hoy Dios también a nosotros nos manda, Dios nos da. Hoy estamos aquí y Dios nos trajo, Dios nos llamó con algo específico, con un llamado específico, un mandato específico de obedecer a Dios, de obedecer su mandato, de obedecerle a Él, obedecer lo que Él nos dice en su palabra, porque puede ser que en nuestro caminar, al final del camino, podamos encontrarnos con un león. Pero ¿por qué decía el apóstol Pablo que nosotros tenemos que tener cuidado? Lo he repetido, que alguien no venga a darte otro evangelio, otra palabra, porque Dios ya nos dio algo específico en su palabra, en su verdad, porque siempre van a haber personas que van a querer confundirnos, y no cualquier persona, sino personas de mucha autoridad. Pueden venir profetas, pueden venir apóstoles, pueden venir evangelistas, pastores, que pueden confundirnos, a decirte esta palabra, viene una palabra de Dios. Pero nosotros tenemos que tener cuidado, porque si esa palabra que recibimos no está en su palabra, a nosotros nos están engañando, nos están mintiendo. Todo lo que nos digan tiene que estar escrito
escrito aquí en la palabra de Dios. Porque muchas veces, si hay alguien que está caminando en algo nuevo en Dios, seguramente alguno de esa fe vieja, alguna persona puede venir a detenernos. Esas personas que muchas veces se acercan o están a nuestro alrededor y corremos el peligro de que nos lleven a desobedecer la voluntad de Dios, a que nuestro corazón sea confundido, que nuestro corazón sea la verdad de Dios. Pero ese profeta viejo, Dios nos quiere dejar en su palabra, que es aquella persona que nos hace volver. Dios nos dice: tengan cuidado de la palabra que recibimos, tengan cuidado de aquella persona que nos puede decir: no está en la palabra. Eso era en otra época, hoy ya no es, hoy Dios ya no nos manda. Entonces, por eso que tengamos